Hola chiquillos, Hola. buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Hola, profe, profe. usted. Bien, también, gracias. Aún les debo el material de ayer, ya no he subido nada porque estamos con el tema de la acreditación, viendo todos estos otros temas y además las clases, pero lo tengo presente que se los voy a cargar antes del jueves, ¿ya? A todos les llegó hoy día la invitación bien porque cambié los correos. Las de Geraldine, de Camila y de Judith, ¿ya? ¿A alguien no le llegó el link? Que ayer me habían comentado que no les había llegado a todos. ¿Les llegó bien hoy día a todos el link? Sí, profe. Ya, súper. Vamos a partir entonces. ¿Alguien falta que no se ha conectado para que esperemos? ¿Alguien más? Ayer éramos 12, ¿no? Parece que el Diego. A ver. No, el Diego está. No, yo estoy Sí. acá. La Marjorie. No, Marjorie también está. Sí, aquí estoy. entonces no falta nada. Ahora sí, que habían 11, pero ahora hay 12. Faltaba Judith, parece, ¿o no? Alguien que entró recién en el último minutito. ¿Aún no les llegó nada de la acreditación? ¿Ningún correo de invitación? ¿Nada de la CNA? No, profe. ¿No? Ya, que a nosotros los profes nos llegó hoy día la invitación a algunos solamente. Tenemos reunión el jueves, así que estamos con eso full para que nos acreditemos. Eso significa muchas opciones también para la universidad, así que ya salimos seleccionadas la profesora Joyce, el profesor Guillermo, la profesora Javiera y yo. Qué nervio. Sí, estamos como así, pero confiando de que todo va a salir bien. Dios quiera que sí. Vamos a partir igual que ayer, ya nos presentamos, ¿cierto? Así que les voy a presentar un poco las unidades, los momentos evaluativos, los contenidos que vamos a realizar, y después vamos a empezar viendo las clases, ¿ya? Bueno. Ya, entonces acá tenemos, ¿cierto? La asignatura Nutrición Básica 1, que no tiene prerequisitos, corresponde al ciclo de formación básica, se dicta en el segundo semestre, tiene 4 créditos y 108 horas. Es una asignatura del área de formación básica, impartida en modalidad teórico-práctica, que permite al estudiante adquirir las herramientas respecto a la nutrición, reconociendo la importancia de los macro y micronutrientes en el desarrollo óptimo, tanto de los procesos fisiológicos como bioquímicos en el organismo, y también sus interrelaciones y vías metabólicas. Contribución de la asignatura al perfil de egreso, fundamenta la resolución de los problemas alimentario-nutricionales con sólidas bases científicas de los saberes dietéticos y dietoterapéuticos. Objetivo del ciclo al que tributa la asignatura, relacionar los saberes que son el soporte de la nutrición y dietética. Y resultados de aprendizaje, identificar los fundamentos de las ciencias y disciplinas básicas orientadas a la nutrición y dietética. La estructura en unidades, tenemos unidades bien marcadas, primero con conceptos básicos de alimentación y nutrición y también aparato digestivo. Conceptos básicos tales como nutriente, alimentación, recomendaciones, fisiología del aparato digestivo, digestión, absorción, transporte, ¿ya? Luego tenemos la unidad 2, que son macronutrientes y su metabolismo, hidratos de carbono, índice glicémico, fibra, proteínas, aminoácidos, cómo es su estructura, qué pasa con la calidad proteica, cómo es la digestión, cómo es la digestibilidad también de las proteínas, cómo se absorben, cómo es el metabolismo de ellas, el balance nitrogenado, las fuentes y recomendaciones nutricionales. También en los lípidos, ¿cierto? Clasificación, estructura,
sus funciones también. Luego en la unidad 3 tenemos vitaminas y minerales, vitaminas hidrosolubles, cómo se absorben, cómo es su transporte, si se almacenan o no, cómo es su metabolismo, las funciones en el organismo, las recomendaciones nutricionales, en qué alimentos se encuentran, qué ocurre si hay una deficiencia de ciertas vitaminas, posible toxicidad también, y también de las vitaminas liposolubles, ¿ya? Que es la ADKE. En base a los minerales también, la absorción, el transporte, las funciones en el organismo, ¿ya? Y sus fuentes alimentarias también. Y en unidad 4 encontramos acá el agua, sus funciones, la distribución, el equilibrio hídrico, la regulación hormonal, la ingesta y excreción de agua, de los electrolitos plasmáticos, sus funciones, absorción, excreción, fuentes alimentarias, ingesta recomendada, en base al sodio, potasio, calcio, magnesio, de los electrolitos predominantes, ya sea en el medio extra e intracelular. También equilibrio ácido básico y algunos trastornos ácido básicos. Algunas estrategias son clases, talleres, resoluciones de problemas, lectura de artículos científicos, discusiones grupales, foros también, guías de tarea, evaluación y requisitos de aprobación. El primer momento tiene un 33, el segundo un 33 y el tercer momento un 34. Y cada momento va a considerar un 70% de la solemne y un 30% de actividades prácticas. Las actividades prácticas pueden ser presentaciones, exposiciones, controles, informes u otros que nosotros vayamos analizando durante el semestre. La nota final, los 3 momentos evaluativos equivalen a un 60 de la nota final, y el examen equivale a un 40. Como esta asignatura del ciclo básico, se puede optar a exhibición. Si alguien falta, ¿cierto? Tiene que dar una prueba al final, ¿cierto? Que va a ser recuperativa de las notas parciales. El examen, si alguien va a examen, incluye toda la materia del semestre, porque a veces llegan correos, profesor, aquí entra en el examen, entra todo el semestre, ¿ya? Se requiere nota final 4 o más, ¿ya? Aquí tenemos alguna bibliografía también. Yo también he buscado libros al respecto, tanto de estos libros como otros, para esta materia, y también he encontrado, así que se los voy a mandar por el correo, tal vez a un drive, ¿ya? Y ahí se los voy a compartir, ¿ya? Chan, chan. Ya. Ahora vamos a hacer la prueba de diagnóstico, ¿ya? La misma modalidad de ayer, chiquillos. Ya se la mando al correo, tengo el correo ya armadito, y ustedes lo hacen y me lo mandan a mí de vuelta, ¿ya? Bueno. Profesora, a mí todavía no me ha llegado. Aún no lo mando, estoy adjuntando. Ah, ya. Qué gracias. Tengo acá en nutrición. Y ahora se las envié, ¿ya? Para que la revisan. Cualquier duda me pueden hablar o en el chat, como a ustedes se les haga más fácil, ¿ya? Me avisan a medida que les vaya llegando, ¿ya? Ay, ya me llegó. Súper.
Profe, se la podemos enviar mañana. Los que no podemos hacerla ahora, yo soy mi trabajo. Claro, no hay problema. Si, que me la envíen hoy día o si usted tiene algún problema, me la envía mañana, no hay problema. Ah, bueno, señora, gracias. Vamos a dar ahora como un 15, 20 minutitos igual que ayer, ¿ya? Bueno.
¿Profe? Dígame. ¿Me habló alguien? La Geraldine me habló, ¿no? No, profe, es que no había visto el chat. Recién ya lo leí. Ah, ya. Ya, chicos, vamos a seguir con la clase de hoy, ¿ya? Vamos... Ah, pero como me faltan... Que me la envíen. Vamos a partir ahora con la clase 1, ¿ya? Ya vamos a revisar la prueba de diagnóstico. Déjenme compartir pantalla. Ya, entonces, para comenzar, vamos a ver una introducción a los macronutrientes, ¿ya? Entonces, como preguntas introductorias, ¿qué sabemos de los macronutrientes? ¿Hay algo que hayan visto? Cuando lee las etiquetas, ¿hay algo que les llame la atención? ¿Cuántos tipos de nutrientes existen? ¿Cómo se clasifican? Si alguien quiere comenzar a comentar lo que sepamos hasta ahora de los macro o micronutrientes. Yo, al menos lo poco que sé que están los carbohidratos, hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. ¿Ya? Y esto... Y que, sí, ¿Estos aportan calorías, no aportan calorías? sí, aportan calorías, los carbohidratos 4 por gramo, las proteínas también y las grasas 9. Ya. Eso es Otro lo que tipo... Bien, entiendo. muy bien, muy bien. ¿Y otro tipo de nutriente existe? ¿Otro compañero, otra compañera? Aparte de los que nombró su compañera recién. Los minerales, Los minerales, ¿ya? ¿Qué otro nutriente existe? Los minerales, dijimos los macros, los minerales. ¿Cuál nos puede faltar? Los micronutrientes, que serían las vitaminas. Ya, algunos micronutrientes que serían las vitaminas, si nos falta uno. El el agua. El agua, ¿ya? Entonces nosotros sabemos, ¿cierto?, que existen nutrientes, ¿cierto? Algunos que aportan calorías, otros que no aportan calorías, pero no necesitamos para sus funciones metabólicas, ya que actúan como cofactores enzimáticos, ya como parte también de rutas metabólicas, nos ayudan en la absorción y en la digestión, ¿cierto?, de algunos nutrientes, ¿ya? Y también algunos, si bien no aportan, cierto, calorías como el agua, son indispensables para el funcionamiento normal de nuestro organismo, ¿ya? Entonces nosotros sabemos, ¿cierto?, que nuestros alimentos, ¿cierto?, van a cumplir roles, ¿cierto?, tanto sociales como de nutrición, ¿cierto? Encontramos acá las funciones sociales, por ejemplo, ciertos cenas, almuerzos familiares, también lazos, ¿cierto?, entre madre e hijo, como lo son la lactancia materna, también roles que tienen que ver con la comunicación, con conexiones sociales, con la salud emocional, ¿cierto? Que también van ligados, ¿cierto?, a las tradiciones o a la historia familiar. Hay familias, ¿cierto?, que son veganas, familias que, ¿cierto?, son omnívoras, que comen de todos los alimentos, ¿ya? Otras familias que tal vez por alguna religión, ¿cierto?, no pueden consumir ciertos tipos de alimentos, pero también tiene una función social, ¿cierto? Cuando tenemos un cumpleaños vamos a tener cierto tipo de alimentos. Cuando tenemos, por ejemplo, una jornada, ¿cierto?,
el coffee break va a constar de otros tipos de alimentos. Y también tenemos la función que tiene que ver con la nutrición, ¿cierto? Entonces encontramos acá el agua, ¿cierto? Que más o menos entre un 50 y un 60% de nuestro cuerpo están compuestos de agua, ¿cierto? Los lactantes, este porcentaje es mayor. La energía, ¿cierto? Que está dada por los macronutrientes, tanto los carbohidratos como proteínas, ¿cierto? Por ejemplo, acá el pan es un aportador de carbohidratos, los cárnicos, por ejemplo, el pollo de proteína. Acá tenemos una mantequilla que su mayor aportador es las grasas, ¿ya? Cuando hablamos de grasas o lípidos es lo mismo, ¿ya? Acá tenemos algunos micronutrientes, como lo son las vitaminas, ¿cierto? Tenemos una lechuga y minerales, ¿cierto? Que también van a estar asociados a otro tipo de alimentos. Y también encontramos acá fibra, que al igual que el agua, ¿cierto? No nos aporta calorías, pero sus funciones tienen que ver como, por ejemplo, de hacer alimentos, ¿cierto? De algunas bacterias que viven en nuestro colon, ¿cierto? Que son beneficiosas, ¿ya? También tiene que ver con evitar cáncer del colon, con el peristaltismo, con la digestión, ¿ya? Ya que evitan el cáncer de colon, se ha demostrado que la fibra. Entonces acá encontramos, para empezar, los carbohidratos, ¿ya? Nos encontramos acá que los carbohidratos, ¿cierto? Como dijo la compañera, aportan 4 calorías por gramo, ¿ya? Vamos a encontrar que se dividen en hidratos de carbono simples, complejos, fibra dietaria, ¿ya? ¿Cuáles son los hidratos de carbono simple? La glucosa, la fructosa, la galactosa. La lactosa, ¿cierto? Está compuesta por glucosa y galactosa. La sacarosa, ¿cierto? Por glucosa y fructosa. Y la maltosa por 2 de glucosa, ¿ya? O sea, acá tenemos el azúcar que consumimos normalmente en las casas y la lactosa como el azúcar de la leche, ¿ya? Encontramos acá que es lo que nosotros no deberíamos consumir en cantidades altas, las bebidas cola, ¿cierto? Porque tienen mucha cantidad de azúcar, ¿ya? Luego encontramos acá los hidratos de carbono complejos, ¿ya? Estos polisacáridos, ¿ya? Que, por ejemplo, encontramos acá el arroz, ¿ya? El hidrato de carbono que se encuentra en las frutas, en las verduras, la celulosa, ¿ya? Se llama complejo porque son muchas cadenas, ¿ya? Que en el organismo nos vamos a demorar más en poder digerir y absorber que el hidrato de carbono simple, que estos simples, ¿cierto? Como son tan pequeños y son tan fáciles de romper, ¿cierto? Pasan en nuestro tracto gastrointestinal, se absorben muy rápido, ¿cierto? Y nos causan una alza de glucosa en sangre, ¿no? Así los complejos, que es más larga su digestión, ¿ya? También encontramos acá la fibra dietaria, ya la fibra soluble, la fibra insoluble. La fibra soluble tiene que ver con la salud, ¿cierto?, del intestino, con la regulación del colesterol, y la insoluble con prevenir la constipación y con acelerar el tránsito gastrointestinal. Ambas, ¿cierto?, van a estar contenidas en muchos alimentos. Por ejemplo, las frutas y verduras, nosotros creemos que traen solo de una fibra, pero ya vamos a ver en algunos artículos que vamos a analizar que traen de las dos, solo que una es predominante sobre la otra. Por ejemplo, puede tener 5 gramos de soluble y 2 de insoluble. Ya en su mayoría tienen de las dos las frutas y verduras, ya, pero hay una que predomina porque tiene mayor que la otra, ya. Pero por ejemplo, en los alimentos integrales, hacia ahí sí predomina la insoluble. Los carbohidratos, ¿cierto? Poli significa mucho, sacario es el nombre, ¿cierto?, químico para los azúcares. Estos azúcares están unidos por enlaces químicos, ¿cierto?, por enlaces glucosídicos. Sus funciones que son energía inmediata. Vamos a encontrar, ¿cierto?, estos monosacáridos, disacáridos, ¿ya?, y polisacáridos. La comida procesada en general, ¿cierto?, contiene alta cantidad de azúcar, ¿ya? ¿Para qué? Para aumentar la palatabilidad, la aceptabilidad o el sabor, y a su vez para alargar la vida útil. Luego encontramos acá que tenemos algunas patologías, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa, ¿cierto? Tenemos un déficit de la enzima lactasa, por lo tanto, ¿cierto?, no podemos degradar este disacárido, ¿ya?
Y acá tenemos algunas mezclas, ¿cierto?, de los disacáridos, como lo son glucosa y glucosa de origen a maltosa, glucosa, fructosa, sacarosa, que es el azúcar que tenemos en las casas, y glucosa más galactosa de origen a la lactosa. El aporte nutricional va a estar dado cada gramo, ¿cierto?, de carbohidrato, nos va a aportar 4 calorías, ¿ya? La fibra es un hidrato de carbono que no nos aporta energía, no se puede descomponer y es un polisacárido, ¿ya? La fibra puede ser soluble o insoluble. La fibra soluble se puede disolver en agua, regula los niveles de colesterol, beneficiosa para la salud de las paredes intestinales, y la insoluble, ¿cierto?, absorbe el agua como si fuera una esponja, actúa como reblandecedor de las heces y evita que padezcamos estreñimiento. Acelera, ¿cierto?, el tránsito a través del tracto gastrointestinal. Cuando escogemos, por ejemplo, alimentos como el arroz integral, en vez del arroz blanco, es mejor para nuestra salud, ya que incrementa la cantidad de fibra enlazada a los carbohidratos complejos. Por lo tanto, esto va a evitar que nos vuelva a dar hambre muy pronto. Lo contrario de lo que ocurre cuando comemos, por ejemplo, pan blanco, tallarines o arroz, ¿ya? Como el hidrato de carbono está tan refinado, ya a pesar de que, ¿cierto?, sea complejo y no sea azúcar, ¿cierto?, lo que pasa es que también nos vuelve a dar hambre muy pronto una vez que se digiere, ¿ya? O sea, el azúcar es muy, muy rápido, pero estos hidratos de carbono blancos, por ejemplo, el puré de papas, el pan blanco, los tallarines, el arroz, ¿cierto?, también son rápidos, no tan rápido como el azúcar, pero se digieren rápido. Los que se digieren más lentos, dígame. Y la avena vendría siendo igual como con fibra. Claro, la Tal avena cual, tiene por fibra en su ejemplo. composición, sí. Pero eso igual se hace rápido, o sea, como que se hace ligerito, no da hambre mucho rato más. Claro, exacto. Entonces todos estos hidratos de carbono, como están en este dibujo, los que tienen fibra, ¿cierto?, que son altos en hidrato de carbono, y también altos en fibra, nos sacian por mayor tiempo. Comparo, por ejemplo, con pan blanco, con arroz, con puré de papas, con fideo. Y ahí eso tiene que ver con el índice glicémico de los alimentos, que ya lo vamos a ver también. Acá tenemos hidratos de carbono alto en fibra, entonces vamos a encontrar el grupo de los cereales integrales, también, ¿cierto?, las frutas y verduras, porque también son altas en hidrato de carbono, también son altas en fibra, ¿ya? Lípidos, vamos a ver ahora. Recordar, chicos, que esto es solo una introducción, ¿ya? Hay muchas clases que vamos a ver más adelante que es solo carbohidratos, solo lípidos. Hoy día solamente vamos a ver una introducción de estos temas, ¿ya? Acá encontramos ya la grasa dietaria, ¿cierto? Encontramos las grasas saturadas y las insaturadas, ¿ya? ¿Con qué se va a relacionar las funciones de los lípidos? Con la salud, ¿cierto?, cerebral, ¿ya? Con la regulación de la temperatura, con la regulación también del azúcar en sangre, con la saciedad, ¿cierto? Entonces acá encontramos que tal vez en química vieron la diferencia entre los ácidos grasos saturados e insaturados. ¿Por qué se llaman así? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué Sí, se profe. llaman así los saturados? Por las cadenas, por las cadenas. ¿Cómo están las cadenas? Los tipos de enlaces que tienen. ¿Cierto? ¿Tiene enlaces de qué tipo? Una simple y la otra dobles o triples. Entonces, el ácido graso saturado va a estar lleno, ¿cierto? Todos los Cs con H, puros enlaces simples, está saturado, está lleno. Mientras que el insaturado, ¿cierto?, tiene algunos dobles enlaces, por lo tanto, ¿cierto?, no todos sus carbonos van a estar llenos con hidrógeno, ¿ya? Entonces, estos insaturados pueden ser, ¿cierto?, naturales, en forma natural que vengan en el alimento, por ejemplo, en el salmón, en la palta, en aceite de oliva, en aceitunas, en frutos secos, o puede ser hecho por el hombre, por ejemplo, los ácidos grasos trans, ¿ya? Esos son, ¿cierto?, hechos por el hombre en la industria alimentaria. Entonces encontramos acá que estos ácidos grasos insaturados en forma natural van a ser beneficiosos para el organismo versus los ácidos grasos trans, cierto que no nos van a ayudar en nada, porque va
a subir el colesterol malo, ¿cierto? El LDL, va a bajar el colesterol bueno, que es el HDL, va a favorecer la agregación plaquetaria, las arterias, ¿cierto? Estas arterias, ¿cierto? Se empiezan a llenar, ¿cierto? Su lumen interno empieza a disminuir, ¿cierto? Y esto también nos puede favorecer a eventos cardiovasculares tempranos, ¿ya? Los lípidos que tenemos acá, que es la grasa subcutánea, ya una importante forma de almacenamiento de energía. También nos sirve para proteger y amortiguar estos órganos vitales internos. Nos ayuda a aislarnos al organismo de bajas temperaturas. Y también ayuda al desarrollo cerebral y del sistema nervioso en general. No estamos diciendo qué tipo todavía. Las grasas saturadas, ¿cómo son los ácidos grasos en este tipo de grasas? Son rectos, planos, se pueden aglutinar muy densamente. Este tipo de grasas también termina siendo sólida a temperatura ambiente. Se encuentran en alimentos de origen animal. Por ejemplo, ¿qué grasa saturada es fácil de ver en los alimentos? Por ejemplo, la mantequilla, ¿ya? Es sólida a temperatura ambiente, ¿ya? El aceite de coco también tiene, si yo lo guardo a cierta temperatura ambiente, es más bien sólido, no es líquido como por ejemplo el aceite de maravilla, ¿ya? Los lípidos insaturados naturales se encuentran en aceites, vegetales como de oliva, también se encuentra el aceite de la palta, ¿ya? En algunos frutos secos, ¿ya? Los aceites de los frutos secos también suelen ser bastante ricos en grasas insaturadas. Insaturadas trans, que es producida por el hombre en la industria alimentaria, por ejemplo, se encuentra en la margarina, también se encuentran aceites reutilizados, ¿ya? Estos tipos en general de grasa no son beneficiosas para el organismo y en general son las que se han alterado químicamente. Estos efectos, ¿cierto?, de los ácidos grasos trans, ¿cierto?, que elevan el colesterol LDL y disminuyen el HDL. En general se recomienda preferir mayormente ácidos grasos insaturados y preferir también en menor cantidad, lo mínimo posible, de saturados. Y en general los insaturados se encuentran en los vegetales, en general, ¿ya? Pero también en algunos animales como el pescado. Y los saturados en general se encuentran en todos los tipos de carnes, ¿ya? Y también en la leche, por ejemplo, la leche entera también tiene saturado. Y no consumir ácidos grasos trans. Dentro del total de la alimentación corresponden a un 25% de la alimentación. Los alimentos altos en grasas saturadas, tenemos acá ejemplos, alimentos de origen animal, ¿cierto? Tenemos acá. Y estos, ¿cierto?, son saturadas y estas son insaturadas. Encontramos acá, ¿cierto?, algunos frutos secos, aceite, palta, salmón, entre aceitunas también, aceite de oliva. Estos son altos en grasas trans, encontramos frituras, margarinas, ¿ya? Proteínas. Encontramos la proteína dietaria. Encontramos acá los aminoácidos, tiene funciones tales como transporte en el sistema inmune, en el músculo, en la distribución, ¿cierto?, de los fluidos. Nos ayuda a regenerar los tejidos también. Los aminoácidos, ¿cierto? Encontramos los esenciales, los no esenciales, va a haber proteína que va a ser más completa que otra, proteína que es incompleta, ¿ya? Entonces las proteínas que son incompletas porque no tienen todos los aminoácidos esenciales se deben combinar con otros tipos de alimentos. Entonces la variedad, ¿cierto?, va a ser la llave. Algunas funciones, ¿cierto? Va a ser componente de los músculos, del sistema inmune, ¿cierto? Las inmunoglobulinas, ¿ya? Como transporte, por ejemplo, la hemoglobina, ya nos ayuda a transportar el oxígeno, y también, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un accidente, ¿cierto? Se debe reparar el tejido, ¿ya?
Hay diversos aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales. Los esenciales no se pueden sintetizar en el organismo, por lo tanto deben ser ingeridos en la dieta, ¿ya? Esta fuente de proteínas podemos encontrar en alimentos de origen animal o de origen vegetal que nos dé proteínas, ¿ya? Y la proteína de origen animal en general es más completa que la vegetal. Por lo tanto se deben mezclar. En general, la alimentación está dada más o menos por un 15% de la alimentación diaria va a ser de las proteínas. Algunos alimentos con alto en proteína de origen animal, encontramos acá la leche, la carne, los huevos, el pescado, el queso. Y alimentos alto en proteína de origen vegetal, encontramos por ejemplo los porotos, los garbanzos, ¿ya? Las lentejas, las arvejas secas también. Esa es la actividad pero no tenemos todavía este libro, ¿ya? Vamos a ver ahora la otra clase. Profe, se muteó. Sí, ahora sí. Vamos a ver ahora otros conceptos claves también muy importantes de la materia de hoy. Algunos conceptos claves ya van a ser, y también básicos, nutrición, alimentación, digestión, alimento, absorción y nutrientes. Si se fijan son muy parecidos ya, pero ahora vamos a ver que sus definiciones ya son muy claras entre sí. La nutrición es la ciencia de los alimentos, los nutrientes y las sustancias inherentes a ella, sus acciones, interacciones, su balance en relación a la salud y enfermedad, y los procesos por los que el organismo los ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustancias alimentarias. Entonces, en resumen, sería la ciencia de los alimentos, los nutrientes, las sustancias, sus interacciones y el balance, ¿cierto?, de estas en base a la salud y la enfermedad, también el proceso mediante el cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, cómo utiliza estas sustancias alimentarias y cómo las excreta. La alimentación, en tanto, va a ser el proceso consciente y voluntario que consiste en el acto de ingerir estos alimentos para satisfacer la necesidad de comer. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿cierto?, en la prueba, cuando nosotros tenemos la opción, siempre, ¿qué vamos a alimentarnos? ¿Qué decisión vamos a tomar? Es un proceso consciente, voluntario. Ya yo decido tomar bebida o decido tomar agua. Ya yo decido comer verduras, pescado, o comer, ¿cierto?, papas fritas. Ya, entonces es distinto, ¿cierto?, la alimentación que, por ejemplo, la absorción de los nutrientes. ¿Ya? La digestión es el proceso mediante el cual los nutrientes de los alimentos se convierten en elementos básicos que pueden ser utilizados en el organismo. Entonces, la alimentación va a ser un proceso consciente, voluntario, mediante el cual yo, ¿cierto?, decido qué alimentos ingerir para satisfacer la necesidad de comer. Pero la digestión va a ser un proceso, ¿cierto?, que va a depender exclusivamente de mi sistema digestivo, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el proceso mediante el cual estos nutrientes que se encuentran en los alimentos, ¿cierto?, se pueden digerir y transformarse en elementos básicos que se puedan absorber y ser utilizados por el organismo. Alimento va a ser un producto natural o elaborado susceptible a ser ingerido, cuyas características lo hacen apto y agradable al consumo,
a su vez va a estar constituido por una mezcla de nutrientes que cumplen determinadas funciones en el organismo. ¿Ya? Entonces, va a haber alimentos, ¿cierto?, que van a ser más o menos saludables, ¿ya? Pero las características que debe tener es que puede ser natural o puede ser elaborado. Por ejemplo, ¿qué alimento es natural? Los huevos, no son, ¿cierto?, manipulados. ¿Cuál alimento es elaborado? Por ejemplo, la mantequilla, ¿ya? ¿Cierto?, que no viene en forma natural, que, ¿cierto?, la realizan en la industria y es susceptible a ser ingerido. ¿Qué otra cosa importante? Es apto al consumo humano, o sea, yo no me voy a intoxicar por un alimento, porque es apto, es agradable el consumo, y a su vez puede tener muchos nutrientes. En general hay pocos alimentos que tengan solo un nutriente, ¿ya? Tal vez tienen un macronutriente, como lo son, por ejemplo, los aceites, que tienen solo lípidos, ¿ya? Pero también tienen algunas vitaminas, ¿ya? Pero en general están compuestos por una mezcla de nutrientes, tanto macro como micro. Por ejemplo, la leche tiene proteína, también tiene hidrato de carbono, también tiene vitamina, ¿ya? Y a su vez, estos nutrientes cumplen diversas funciones en el organismo. La absorción va a estar muy ligada a la digestión, ¿ya? Profe, Dígame. una pregunta, por ejemplo, entonces ahí la Coca-Cola no sería un alimento, Si es un alimento. ¿sí? ¿Qué macronutriente sería? Tiene hidratos de carbono. Entonces serían carbohidratos. Sí. Ah, ya. Profe, ¿y la palabra es carbohidratos o hidratos de carbono? Es lo mismo hidrato de carbono que carbohidrato. Lo mismo. Es lo mismo también cuando yo Pero- hablo de grasa o de lípido. No existe una palabra correcta para definir los carbohidratos. Que en Ya. general, durante toda la carrera, a algunas profesoras les gusta más hidrato de carbono, otras les gusta más carbohidrato, pero es lo mismo. Es como grasas y lípidos. Algunos hablan de grasa y otros hablan de lípido, pero se refiere a lo mismo. Cuando yo, por ejemplo, puedo decir el aceite tiene lípidos, ¿ya? O también puedo decir la palta tiene grasas, ¿ya? Pero me estoy refiriendo al mismo nutriente, ¿ya? Lo que en general se hace como una diferencia es cuando yo digo, por ejemplo, aceite y grasas. Ahí es como ya más específico que el aceite es como el aceite como tal, por ejemplo, de oliva. Y grasa es, por ejemplo, la grasa que se encuentra en la mantequilla, ¿ya? Pero cuando yo hablo de lípido y grasa, para nutriente de una persona me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Profe, Dígame. ¿la sangre puede ser considerada alimento? No, porque no es ¿No? apta para el consumo humano. Oh, qué cuático. Pero, Gracias. profe, hay unos alimentos que se comen con sangre, ¿no? ¿Cuáles? Dieta, Ay, aquí se llama como preta, algo así, yo no sé. dieta. Aprieta. Yo pensé que me preguntaba por sangre humana. Ahora, en la industria alimentaria, Ah, no, yo no. Ñache, no, el yo ñache digo- es sangre. La El ñache. dieta. ahora si tenemos en la industria alimentaria que con ciertos materia prima se puede producir cierto alimento y ese alimento a su vez es apto para el consumo, no representa un riesgo y tiene una mezcla de nutrientes, cumple estas características, sí es un alimento. Las prietas son un alimento. Y aparecen en la tabla de composición química, tienen un aporte nutricional, tienen unas características, y eso es un alimento como tal. Yo pensé que preguntaba como por la sangre como humana, por eso. Drácula no, opina que profe, sí. perdón. Pero las prietas Es son... que el Mati es gótico. No soy Claro. gótico. Las prietas son un alimento, sí, porque cumple estas características. Que mi abuelo me decía, mi abuelo del sur me decía que tomar la sangre cuando estaba recién ahí, hacía bien. Y siempre se me quedó en la cabeza y nunca supe en realidad si El eso era ñache. apto o no. El Sí, El ñache, animal Mati. sí. Es que es como la prieta, pero solamente que la diferencia es que tiene otra, o sea, no hay industria alimentaria, se hace más bien rural. Pero sí las personas se lo pueden tomar, pero en el fondo con la característica de que sea apto para el consumo, que no represente un riesgo, ¿cierto? El animal tiene que tener ciertas características, ¿ya? Lo mismo que, por ejemplo, cuando las personas en el campo se comen, no sé, los cerdos, ¿ya?
También el cerdo o el jabalí tiene que ser llevado al veterinario, que esté libre de parásitos y un montón de otros temas, ya que tienen que ver con la industria, ya, y con cuando un alimento es apto o no es apto para el consumo, ¿ya? Gracias, profe. Ya. Entonces, alimento. La absorción, ¿cierto?, permite el paso de los nutrientes resultantes de la digestión, o sea, yo ya digerí, ¿cierto?, yo transformé ya estos tallarines que consumí, ¿cierto?, en su mínima expresión en pequeños monosacáridos de glucosa. ¿Qué pasa ahora? Ya yo tengo agua, tengo glucosa, ácido graso, aminoácido, todo reducido a su mínima expresión, ¿cierto? Desde el intestino hasta el aparato circulatorio. Y esto los va a llevar a todas las células, ¿cierto?, que lo van a ir requiriendo. Todos los nutrientes en general se absorben en el intestino delgado, excepto el agua que se absorbe en el intestino grueso. Ya vamos a ver de esto que es como uno de los puntos más importantes de la materia de este ramo, donde se absorben los nutrientes, ¿ya? Pero cada uno de ellos, ¿ya? ¿En qué parte del tracto? Nutrientes son las sustancias químicas contenidas en los alimentos que se necesitan para el funcionamiento normal del organismo. Los principales van a ser los calóricos, ¿cierto? Proteínas, lípidos, hidratos de carbono o carbohidratos, y los no calóricos, vitaminas, minerales y agua. Tenemos un pequeño resumen, ¿cierto?, de los macro y los micronutrientes. Las proteínas, vamos a encontrar proteínas de alto valor biológico y también de bajo valor biológico. La de alto valor biológico es la proteína completa, que en su mayoría es fuente animal, ¿cierto? Y también la soya. Y de bajo valor biológico, todo el resto de los aceites, ¿ya? Y los alimentos de origen vegetal que aportan proteínas, ¿ya? Los legumbres también, el arroz. Algunas grasas pueden ser de origen animal, que son las saturadas, de origen vegetal, las insaturadas, excepto el pescado, el salmón. Y los hidratos de carbono encontramos acá en algunos cereales, tubérculos, leguminosa, frutos secos, frutas frescas también. Hidratos de carbono también animal, encontramos acá el glucógeno, ¿ya? Y la lactosa. Vamos a encontrar acá polisacáridos, que son grandes moléculas, ¿cierto?, de hidratos de carbono, como son el almidón, la celulosa, el glucógeno. Disacáridos como la lactosa, la sacarosa, la maltosa, y monosacáridos como la fructosa, galactosa y glucosa. Dentro de los micronutrientes encontramos las vitaminas hidrosolubles, por ejemplo la vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, ¿ya? Las vitaminas liposolubles, que son las vitaminas A, D, K, E, y también los minerales, ya que se encuentran acá los macrominerales, los microminerales, ya, por ejemplo el fósforo, el cloro, ya, el sodio, el potasio, ya, que se requieren también el calcio, ya, en pequeñas cantidades, ya. Los carbohidratos, esto que está acá, ya lo vimos. Chachón. ¿Dudas, chiquillos? Ah, acá tengo en el chat algunas dudas. Creo que dejaré de comer. No, que en general, si a una persona le gusta cómo es su alimentación, ya, pero ahí van a ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo en este semestre todos los ingredientes de los alimentos, ya, y todo lo que tiene que ver con digestión y absorción. Había pensado, chicos, en revisar la prueba, pero como de diagnóstico, pero como me quedan 2 compañeras que me la van a mandar durante mañana, la podríamos revisar durante la próxima clase, ya, para que para no decirle las respuestas correctas, ya. ¿Alguna duda que tengan, chiquillos? Pero que se tapen los oídos, profe. No, Difícil, ninguna, profe. ¿no? Sáquenlas, elimínelas. No sean malos con sus compañeros. La idea es que entre todos lo revisemos y podamos ir comentando lo que pensó, lo que no pensó, ya, lo que quiso poner y no puso y lo borró al final, ¿ya? Ujú. Por hoy día... Profe, si revisa las de ayer.
que la de ayer es para el jueves, po. No, aún no se le revisó a ustedes. Se las tengo primero que mandar a ustedes con su corrección y de ahí revisarla en el grupo. Ah, ya, pues. Ajá. Como comentarios a los que me la mandaron en Word, a los que me la mandan en PDF, los voy a tener que escribir todo en el correo, ¿ya? Yo se las mando con comentarios de a uno después de que lo revisen, ¿ya? Ah, yo Qué no sé, buena. profe, ¿en qué Ahí lo les mando la mandé? nota, así como ya se sacó un 6, ya le faltó, ustedes pueden ir viendo su retroalimentación, ¿ya? Por hoy día, como es la primera clase, vamos a terminar, pero les vamos a dar una tarea muy chiquitita. Ya. Escriban el máximo de número que encuentren. Yo les voy a compartir algunos libros, que no se me olvide también en este ramo, ¿ya? De enzimas digestivas. Puede ser enzimas que actúen en la boca, en el duodeno, en el intestino delgado, ¿ya? En el ilion, ¿ya? Enzimas. ¿Y sobre quién actúan? ¿Ya? Ejemplo, la amilasa salival actúa en la boca y degrada el almidón. Así, ¿ya? El que encuentra, ¿cierto? No más enzimas tiene décimas, pero la idea es que la leamos al inicio de la próxima clase, ¿ya? Porque la próxima clase vamos a ver fisiología del aparato digestivo, esa clase es muy larga, ¿ya? Fisiología, los nombres de las partes, que se va degradando, en qué parte, ¿ya? Y después vamos a ver también, cuando veamos cada nutriente, cómo es su proceso de, ¿cierto? Digestión y absorción. Puede haber, ¿cierto? Algún nutriente que también se produzca en el colon, ¿ya? También lo vamos a ver, ¿cierto? Cuando nos corresponde ver ese micronutriente, ¿ya? Pero para la próxima semana, tarea, enzimas. ¿Dónde actúa? Ya. Y sobre qué macronutriente actúa, ¿ya? Sin problema. Ok. Ya, pues. Nos vemos este jueves, ¿ya, chiquillos? Ujú. Profe, que esté Gracias, bien. profe. Un abrazo, que estén bien. bien.